a un militar en el que todos los ecuatorianos tenemos confianza por lo que ha hecho por nuestro país y por sus gestos de liderazgo tan necesarios en una sociedad que requiere ahora sí de cuadros que respondan a este tipo de insucesos. Estamos muy preocupados, general Moncayo, y entiendo que usted también por su institución, porque para ustedes la institución militar debe ser la compañera hasta el último día y última hora, último minuto de la existencia de un soldado. Si para nosotros, el resto de ecuatorianos, que apenas hicimos una premilitar estudiantil, nos legó un enorme afecto y preocupación por su destino o destinos. Esto nos resulta difícil de asimilar. Para ustedes debe ser también complicado adecuar al molde de las aspiraciones que ustedes desde muchachos en formación militar tenían. Pero esto de asegurar de que las mafias narcoterroristas, además de narcoterroristas, han ingresado a la institución militar, nos llena de pena y a ustedes hasta de vergüenza y gran preocupación. General Moncayo, ¿cómo puede usted describir este episodio? La verdad, Gonzalo, en primer lugar, qué gusto estar con usted. Siempre es grato venir a esta mesa democrática donde se puede debatir de temas con profundidad, explicar el pensamiento que uno tiene y, por supuesto, de alguna manera orientar a la comunidad. Como usted dice, para un militar esto es tremendamente penoso, porque desde la tierna juventud ingresamos al colegio militar entonces, y desde nuestros hogares, por supuesto, hemos venido acumulando y preservando ciertos valores que son fundamentales para la vida de la sociedad en su conjunto, pero en particular también para quienes llevan el uniforme. Las personas que vestimos algún día uniforme sabemos que tenemos que respetarlo. Fuimos educados en que vestir ese uniforme nos convertía en personas especiales, pero no personas especiales para exigir derechos, para exigir canonjías, para exigir tratos especiales, personas especiales para servir, para entregar de ser necesario hasta la vida cuando la patria lo requiera. Así nos educamos. Esos valores son los que dan sustento a una institución militar, policial, Claro. y no es posible perderlos. Si es que estas instituciones pierden los valores, se transformarán en cualquier cosa, menos en eso que pensamos que deben ser el escudo que protege a la nación. Imagínese, general Moncayo, cómo se sentirán los ciudadanos, especialmente los ciudadanos más antiguos, entre los que me cuento, que pensemos que ingresar a los mismísimos rastrillos militares a tomarse munición, a enajenar por su cuenta armas que tanto esfuerzo ha costado a la población y al cuidado de la institución, pues no, entrarse a los rastrillos gente de la misma institución y sustraerse estos materiales para vender a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, a los que causaron muerte hasta de sus compañeros marinos en época anterior. Es una cosa, un episodio muy grave. Y aquí, ¿qué recomienda usted como comandante de guerra o excomandante de guerra, general Moncayo? En primer lugar, Gonzalo, tenemos que entender el nuevo escenario de seguridad. Usted póngase a pensar que estando en guerra con Perú, descubríamos unos miserables que hayan estado vendiendo armas al Perú. Sería traición a la patria, ¿no es cierto? Hoy el mundo tiene otras amenazas.
la más grave de las amenazas, el crimen organizado. Que hayan militares que le estén vendiendo munición y armas a los criminales es casi tan horroroso, o quizás más horroroso, del primer ejemplo que le puse. Esto no puede pasar y hay que tomar todas las medidas para cortar por lo sano, y no puede haber ninguna justificación, explicación. La justicia debe estar bajo vigilancia, bajo veeduría. Los primeros veedores de este proceso tenemos que ser los militares. Porque mire, cuando pasa algo como esto, todos quedamos manchados. Porque una institución como la militar tiene que ser prístina. No puede permitirse de ninguna manera que actos como estos sucedan. Ahora, Gonzalo. ¿Por qué han sucedido? Perdone, general. ¿Por qué sucede? El crimen organizado, con un poder tan grande que ya es una amenaza global, es una amenaza para Francia, para Inglaterra, o sea, una amenaza terrible. Él procura infiltrar y tomarse los estados. Entonces, el fin, convertirle al Estado en una herramienta del crimen organizado, como usted ha visto que pasa, que sucede ya en algunos países. Entonces, la meta de ellos es precisamente infiltrar a las instituciones, policías, militares, jueces, fiscales, políticos. Recordémonos hace poco que hubo elecciones en México. Y recordemos también que asesinaron como a 40, como a 200 candidatos a alcaldes, a concejales. Porque el crimen organizado trata de convertirle al Estado en un Estado mafioso. Tener sus alcaldes, sus jueces. Y hay, pues. Entonces, Gonzalo. ¿Y no estamos en palanca a hacer aquello? Pero estamos en palanca, como usted dice. Lo que está pasando debe elevar las alertas al máximo y quizás... En toda la institucionalidad. En toda la institucionalidad, en toda la institucionalidad. Inclusive en el ámbito legislativo. Por supuesto, recuerde usted que se habló alguna vez en Colombia del narcoestado. Y era un agente de la DEA, que es la Organización para Combatir al Narcotráfico de los Estados Unidos, que dijo Colombia se ha convertido en una narcodemocracia, porque jueces, senadores, militares, policías están cooptados por el narcotráfico. Entonces, el que va al ANCA no va atrás, es indispensable, es necesario que comprendamos la gravedad del momento. No es el único caso que en una base aérea esté acumulada una tonelada de droga. Eso es algo, bueno, impensable, ¿no es cierto? Y por supuesto, siendo este un problema de 7 militares, no hay que reducir a esto. Es un problema del Estado ecuatoriano. Esta es una alerta. Varias alertas ya hemos recibido al respecto. Dígame, Gonzalo, que alguien de la seguridad del presidente esté cooptado por el crimen organizado. Que en una base aérea haya una tonelada de drogas ilícitas. Entonces, este es una alerta. Está prendido el semáforo en rojo. Y no tenemos que ponernos a lamentar, sino tenemos que ponernos a actuar, a ver cómo podemos blindar, no al ejército, no a las Fuerzas Armadas, a las instituciones de la democracia, para evitar que sean infiltradas y cooptadas por el crimen organizado, que es la mayor amenaza que existe en la actualidad para la paz, para la tranquilidad, para la democracia. Mire, Gonzalo, estamos hablando de una etapa superada. Cuando había una guerra con Perú, estábamos los soldados en la selva,
La guerra contra el crimen organizado se está dando cada día en las calles, con estos infames que están vendiendo droga a los niños, que están dañando a nuestra juventud. Entonces, este es un grave problema del Estado, más allá de solamente el ministro de Defensa, la ministra del Interior. Es un problema de la sociedad, es nuestro problema, Gonzalo, problema de los medios, problema de todos que tenemos que enfrentar, y estamos a tiempo de hacerlo para evitar que esto se agrave. Que haya pasado esto tiene que ser un campanazo. Yo le veo por otro lado algo positivo, Gonzalo. Estamos demostrándole al mundo que aquí no hay instituciones sacrosantas. Cuando vemos a la policía entrando en el comando del ejército, quiere decir que aquí no hay refugio institucional para los perversos, los pícaros, los sinvergüenzas. A mí me parece que ese es el lado positivo. No se está protegiendo, se está abriendo las puertas a fiscales, a policías, inclusive de algo que los delincuentes habrán pensado que era un refugio intocable. ¿Cuándo la policía va a meterse en el comando del ejército? Hemos visto que no hay refugio para los pillos, que no hay sitio donde puedan pensar, y mucho menos amparados en el prestigio de una institución como la militar, que están a salvo de la justicia. Ahora, como hemos dicho, los jueces tienen que entender la gravedad del tema, tienen que pensar en lo que implica que con las balas que estos miserables han vendido al crimen organizado, se mata a ecuatorianos, se mata a nuestros soldados mismos, y no puede haber perdón. Y a nuestros periodistas y compañeros. A nuestros periodistas. Con las mismas armas. Con las armas que el pueblo, sacrificando otros fines, entrega para ser protegida y defendida a las Fuerzas Armadas. Estos 7 militares deben recibir el peso más duro de la ley, porque no es un crimen cualquiera. Este es un crimen que raya en la traición a su propia patria, porque están ellos destinados a protegernos. Los recursos que reciben, los reciben del pueblo. Y esos recursos de entregarle al enemigo para que mate a nuestra gente, a nuestros periodistas, eso no tiene nombre. Mano fuerte de la justicia. Eso es lo que se requiere en esta situación. General Moncayo, ha llegado el momento de descifrar esto. Si es que hemos estado fallando en el control de nuestra institución militar, que ya se dio en episodios como los del 30S, esa división que menciona el general Jarrín, ministro de la Defensa Nacional. Estos estamentos todavía forman parte del estamento administrativo macro del Estado ecuatoriano. La institución militar debe estar ajena a esos trotes de los políticos de esencia privada, podríamos decir, y buscar una mejora de su ordenamiento jurídico, de sus reglamentos, de sus leyes internas, que busquen una permanente capacitación ética, una convalidación de sus valores humanos, que siempre han sido los referentes para toda la colectividad ecuatoriana. La institución militar los ha provisto, con intervalos lamentables que se han suscitado en la historia también del ejército y de la institución militar. A veces dimos suficientes motivos los ciudadanos, que seleccionamos mal a los cuadros gubernamentales. Hemos tenido pésimos agentes de poder político nombrados por la ciudadanía, y ellos se han aliado con los falsos intereses
y han destruido prácticamente la organización militar y que tiene otras características. Entonces el señor ministro de la Defensa nos va diciendo de que va a mandar importantes reformas a la legislatura. Si allí paralizan el trámite de esos recambios importantísimos, quiere decir que tenemos que también destronar a los legisladores, por decirlo de alguna manera, porque entonces están esfuerzos combinados contra la patria o antipatrias que están determinando escenarios que no queremos el resto de ecuatorianos. Algo por el estilo quiere mi discurso o pregunta significar. No, su pregunta va al fondo del tema. Hemos jugado un periodo con dos visiones de lo que son las Fuerzas Armadas. La visión democrática de las Fuerzas Armadas, que se ha logrado preservar. En esta visión, las Fuerzas Armadas se deben al pueblo ecuatoriano, sea blanco, mestizo, negro, católico, protestante, al pueblo ecuatoriano, de izquierdas, de derechas, Fuerzas Armadas de la nación. La otra visión ideológica, que parte de verle al Estado como un aparato de la burguesía para explotar al pueblo, ve a las Fuerzas Armadas como el aparato represivo de la burguesía para explotar al pueblo. Por tanto, la consigna era cooptar a las Fuerzas Armadas para que sean el brazo de la revolución, o sea, el brazo de la ideología que se quería imponer desde una visión única de la sociedad, de la política, de la economía, de la vida. Ese periodo ha estado marcado por hitos. Uno de esos hitos fue la legislación que se fue produciendo con esta visión que yo he tratado de mostrar científicamente como falsa, de que aquí se había montado un sistema de seguridad nacional del imperio norteamericano y que las Fuerzas Armadas y policía eran una herramienta del imperio y que las órdenes las recibían desde Washington y que a los militares les lavaban el cerebro en la escuela. Todo eso también hay que analizarlo como causa de los efectos que estamos ahora viviendo y soportando. Entonces, hay que modificar la ley. No están las leyes. Mire, pero aquí hemos conversado de esto. Ley de Seguridad Ciudadana. Con el nombre de Ley de Seguridad Ciudadana se envió la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Ley de Personal de la Policía Nacional, la fatídica ley con la que querían crear la Guardia de Cuerpo del Presidente de la República. Eso es seguridad. ¿Qué tiene que ver con seguridad ciudadana, Gonzalo? O seguridad nacional. Imagínese usted. Entonces, es indispensable que volvamos y respetando la Constitución, porque en la Constitución no se dice nada sobre una utilización de las Fuerzas Armadas para servir a una ideología, a un partido. Todo lo contrario. Entonces, hay que revisar la ley. La ley de seguridad fue un mamotreto. Yo me acuerdo gentes de España, de Argentina, de Chile, que les estaban haciendo la ley. Cuando a mí me invitan, porque ya era asambleísta elegido, entonces me dan la palabra. Oía tanta barbaridad, ¿no? Parecía que nosotros habíamos sido la Guatemala, El Salvador de la Guerra Fría, o que habíamos sido aquí un ejército, unas Fuerzas Armadas como las de Videla, algo así, ¿no? Entonces yo me molesté, créame, y pedí la palabra y les dije, ¿de qué están hablando? Vayan a hablar de esto en sus países. Yo he sido 35 años oficial. He comandado desde pelotón hasta todas las Fuerzas Armadas. Nunca un fusil de mi tropa disparó un tiro contra un ecuatoriano. Nunca un soldado mío torturó a un ecuatoriano. Vayan a hablar de esto y hasta entiendo que ustedes piensen así, pero este es el Ecuador. Aquí tenemos una historia distinta. Entonces, si se hizo leyes,
con estos prejuicios horrorosos. Hay que ponerse a respirar tranquilamente y volver a hacer leyes que sean adecuadas a la realidad del Estado democrático, plural, respetuoso de derechos, de libertades que queremos ser y queremos vivir los ecuatorianos. Los partidos políticos, es decir, el ejercicio ciudadano organizado, han buscado permanentemente reacomodar a la institución militar para que sea la garante precisamente no solamente del espíritu democrático, sino también del orden, el establecimiento del orden y la seguridad de la sociedad y el Estado ecuatorianos. Eso, la presencia de un macro partido ideologizado que buscaba prácticamente destruir a la institución militar. Muchas veces nos hemos referido a esa intencionalidad que ventajosamente no arrojó los frutos que sus cuadros correístas querían en contra de la institución militar y que tiene que recordar el pueblo ecuatoriano. Eso existió, eso ocurrió en nuestro país. Pero la institución militar y sus méritos uniformes, no por la vestimenta, lo impidieron, digamos, lo impidieron. Entonces ahora, no obstante, el señor ministro Jarrín, imbuido por ese espíritu de defensa y de impedir la división de la institución militar con otras graficaciones de sus responsabilidades que no pueden ser sino las convencionales, las que existen en todo el planeta y en todos los estados. Es una entidad particular a los intereses políticos de coyuntura o a las visiones coyunturales, ideológicamente hablando. Esta es una institución que da estabilidad, que da garantías de respeto a los atributos de la democracia, porque somos un país democrático y queremos seguir siéndolo. No queremos ser más allá de aquello, de que hemos logrado un ámbito democrático para nuestra, digamos, polémica ciudadana respecto a las visiones que debemos emplear del Estado en favor de la gente. Entonces, yo me quedo con esto porque lo que hemos estado apreciando son esfuerzos para diluir esa firmeza militar en el logro del principal propósito que acabo de mencionar. Entonces ahora dice el señor ministro, vamos a mandar estas leyes. ¿Qué le parecen a usted esta reforma, señor general Moncayo? Y cuando hablo yo de debilitamiento, se refiere a la flexibilización de los reglamentos de disciplina militar que se tiene dentro de la fuerza. Y hago un compromiso, terminando un compromiso, hice una nueva ley que estoy presentándole el día de hoy. Una segunda ley que presenté como propuesta ya está en discusión en la Asamblea Nacional gracias a la gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional, que es la Ley de Seguridad Marítima. Tengo 2 leyes elaboradas en Fuerzas Armadas para que la Asamblea las apruebe, discuta y las ponga en vigencia. Hoy le hago un compromiso de una tercera ley, una nueva ley de personal y de disciplina militar que no sea tolerante con aspectos mínimos hasta los más grandes, porque el ministro de Defensa tiene que inclusive dedicarse con todo el tiempo que se requiera para recalificar, para sanciones que son mínimas, que deben ser ventiladas a los niveles jerárquicos inferiores, tienen que pasar por la centralización y por esta nueva forma de aplicar la ley hasta el ministro de la Defensa. Todo esto tiene que cambiar con la rigurosidad que requiere la disciplina militar, el régimen interno, para que pueda funcionar como eran las Fuerzas Armadas. Como eran las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decirnos el general Jarrín, general Moncayo? Hay que poner en claro qué pasa. Evidentemente, teníamos un régimen de leyes que nos dio muy buenos resultados, comenzando por la Ley de Seguridad, terminando en el Reglamento de Disciplina Militar. Con esas leyes pasamos 2 conflictos, el del 81 y 95.
Falló la ley, no funcionó, funcionó muy bien. Con esas leyes pasamos el levantamiento de los pueblos indígenas en el gobierno del doctor Borja, pasamos una serie de crisis internas. Funcionó bien. Entonces, no debemos pensar en que hay que volver mecánicamente a eso, porque pueden haber habido cosas que corregir. Sin embargo, lo que dice el señor ministro tiene mucha razón de ser. Mire, esto me han contado oficiales, ¿no? Llega una persona en estado de ebriedad al recinto, atrasado al parte. Entonces el oficial le sanciona. Al día siguiente esa persona llega con el abogado y termina siendo enjuiciado por abuso de autoridad del que le sancionó. ¿Puede funcionar así unas Fuerzas Armadas? No puede funcionar así las Fuerzas Armadas. La disciplina sin arbitrariedades, sin abusos de autoridad, pero el mismo sistema lo corrige, porque si usted no recibe el trato justo de su superior inmediato, usted puede reclamar al siguiente y al siguiente. No hay que volver mecánicamente a las herramientas jurídicas de antes, pero tampoco podemos sostener herramientas jurídicas que evidentemente están demostrando que no funcionan. Por otra parte, hay que entender lo que es el cargo de comandante. Aquí también no es solamente que estos 7 seres perversos cayeron en el engaño del dinero, en la tentación, del dinero. Hay que hacer una investigación al interior para establecer responsabilidades disciplinarias de comando. Permisividades de carácter orgánico, reglamentario, claro, que han hecho que ahora ya no haya el celo y el miedo y el temor a castigos que son importantes en una entidad militar, pues. Esto no es que se vive ahora. Recuerde usted que pues la Revolución Ciudadana también ingresó con un ministro tan dilatado y tan contertulio del presidente de ese entonces, que casi, como decía yo ayer, silenció a los cuarteles en todos los aspectos. En los años 70, 80. ¿Usted no quiere comentar de aquello? Es que esto que le voy a decir es importantísimo. Porque usted ha sido un activista político también. Sí, en los años 70, en los años 80, también había pues este peligro. Porque había la insurgencia comunista en Colombia, en el Perú. Entonces el resguardo de los rastrillos, que así se llaman, de las bodegas de material de guerra, era un deber del comandante. No es que, sargento, ¿cómo está? Páseme para firmar. Uno iba y comprobaba físicamente dónde estaba cada fusil, cada de los que estaban guardados en las bodegas y en los almacenes. Entonces, ha habido una infiltración en el sistema informático. Por eso es que ha sido un ingeniero informático el que estaba modificando los estados de cada uno de esos almacenes y no aparecía la pérdida. Hay entonces fugas en el sistema informático. O sea, este es un tema que tiene que ser investigado por la policía y los fiscales en lo que se refiere a los delitos que se pueden haber cometido, pero también exige una revisión a fondo de los procesos, procedimientos, formas de manejo de las unidades militares. No puede ser concebible que puedan entrar 1 tonelada de droga a una base militar. Ahí hay comandante de la base, hay comandantes de la guardia, hace sargentos. De lo poco que conocemos. Entonces, ¿qué más habrán? Mire, lo que se descubre no siempre es todo. Lo que se descubre, por eso, hoy lo que corresponde, además de una justicia que siente un precedente en el marco de la ley, con todos los agravantes que implica el acto cometido,
pero también una revisión a fondo de los procedimientos internos de las unidades. Hay que establecer responsabilidades de los jefes de cada organización, porque no, créame usted, no puede ser que el cabo termina siendo que actuaba en total impunidad y ese cabo debe haber tenido un teniente y ese teniente un capitán. Así son las Fuerzas Armadas. Entonces sí, hay que hacer una investigación a fondo para ver dónde hay fugas de seguridad, fugas de información. Siempre ha habido, pero también es indispensable que se revise porque hoy el enemigo es más grave, más difícil, más ambiguo, más ubicuo. Más sofisticado. Más sofisticado. En nuestra época era el tema con el Perú y la guerrilla. Era bastante más simple. Hoy... Una guerrilla de chiste. Aquí, gracias a Dios, y a la naturaleza y a la historia sociopolítica del Ecuador. Entonces, hagamos votos porque este evento, del que todos estamos lastimados, no sirva para debilitar a la institución militar, sino para fortalecerla. Porque, claro, también al crimen organizado le importa un Estado débil. Porque del Estado débil, sin instituciones, se apoderan, lo utilizan. Que esto sirva para unas Fuerzas Armadas fortalecidas, que estén en condiciones de demostrar que no van a ser presa de el narcotráfico, del crimen organizado, y que tienen liderazgos desde el sargento líder de su pequeña unidad hasta el ministro, que están trabajando 24 horas al día para mantenerle a la institución incólume frente a estas amenazas. Perdone, general, pero tengo que preguntarle esto. Esmeraldas se ha convertido en un territorio muy delicado para la institución militar y para la institucionalidad ecuatoriana. ¿Qué hay que hacer en esa línea de frontera, en esa parte de la zona costanera de nuestro país, por donde se han inventado rutas de tránsito, infectando prácticamente al cuerpo humano generalizado de nuestro país? Mire, este tema ya lo hemos analizado. Lo dijo el propio presidente Lenín Moreno. La permisividad. Nadie veía nada. Había policías, había militares, había autoridades civiles. Y cuando ya pasa el hecho, recién reaccionamos. Quiero decir y entregar este mensaje. En seguridad no se reacciona, se acciona. Nosotros como Estado siempre estamos reaccionando. ¿Qué quiere decir? Que no hemos planificado, que no hemos previsto, que no hemos tomado las previsiones para evitar que los hechos se produzcan. El tema de la frontera norte, pues no es un tema tan antiguo que yo puedo decirle que de teniente coronel yo patrullaba pues el río San Miguel, el sector de La Bonita. Entonces, ¿cómo es que nos llegan a sorprender grupos criminales como el del Guacho? Viene la migración venezolana. Pero es que no habíamos visto cómo estaban pasando los venezolanos a Colombia y no sabíamos que ya iban a llegar acá. ¿Cómo nos sorprende la llegada de los venezolanos? Un Estado no tiene que reaccionar, tiene que accionar. Lo que usted invierte en prevenir ahorra de 1 a 7 de lo que después tiene que invertir para corregir. Tenemos que hacer las cosas en serio. Tener instituciones que sabemos que están actuando en serio. Mire, Gonzalo, hoy las amenazas son distintas, más graves. Por ejemplo, toda la gente que está manejando material bélico debería estar sometida al bolígrafo. Toda la gente que entra y sale de la zona de Esmeraldas, lo mismo. Porque cada soldado, cada oficial, hoy son objetivo de los delincuentes. No dude, Gonzalo, que esas mafias, cuando se llama
para ingreso a la policía, cuando se llama para ingreso al ejército, deben estar infiltrando gente del narcotráfico para que entren como policías, van a estar en la escuela, van a estar y después van a ser agentes de sus intereses y no van a estar defendiendo el interés de la sociedad. Hay que ponerle una atención extraordinaria. La amenaza, por último, Gonzalo, no afecta como en una guerra a los soldados que se dan bala. Esta amenaza afecta a nuestros niños en las ciudades, a nuestros jóvenes, destruye nuestra economía. Entonces, es un tema de Estado y de la sociedad, Gonzalo, y de la sociedad, de la familia. Hay una ideología, un estamento ideológico que conduce los destinos del país por más de una década que está polarizado. Hay un destino, hay una ideología polarizada que está a este momento hecha a cargo del Estado ecuatoriano. La coyuntura es muy grave porque entre ellos se están compitiendo liderazgos. Y además, señor general, la ideologización del Estado, de un Estado democrático, no nos conviene. Claro, Gonzalo, porque no respetan las instituciones. Mire, Gonzalo, la ideología existe. No podemos todos tenemos una ideología, no todos tenemos un acento de visión de país. No podemos pensar todos, pero esa es la diferencia entre la democracia y los sistemas Estamos totalitarios. viviendo un Estado democrático, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos. En la democracia se entiende a la sociedad como una sociedad en la que hay distintos intereses. Aquí no somos todos uniformaditos, todos queremos lo mismo, todos pensamos lo mismo, que es lo que piensan los estados totalitarios, ¿no? Hitler, ¿qué quería? Una sociedad que piensen todos uniforme, en la línea del pensamiento de Schmidt y de sus ideólogos. Entonces, la democracia admite la diferencia, la diversidad. Cuando yo hablo de un barrio en Quito, admito que en ese barrio viven gente de derecha, de izquierda, de centro, católicos, protestantes, vive gente mestiza, indígena, afroquiteña. Esa diversidad es democracia. Esto es democracia. Claro. Que todos podamos vivir y no ser excluidos de cómo pensamos. Yo le hago pensar en esto. Cuando usted crea en un barrio un comité de defensa de la revolución, partió al barrio, se acabó el barrio. Porque entonces están los de la revolución y los que no son de la revolución. La democracia, Gonzalo, con los defectos que pueda tener, es la forma en la que los seres humanos podemos sentirnos involucrados e incluidos sin que nuestra forma de pensar, de querer, de organizarnos sea afectada. Todos cumpliendo reglas. La misma regla tiene que ser para el que gobierna que para el que es de la oposición. La oposición tiene que ser bienvenida en la medida que es otra voz que puede hacernos pensar mejor las decisiones políticas que tomamos. Okay. Y hay que decirlo, Gonzalo, esto es lo que Lenín Moreno está haciendo por el país. Pues. El haber roto un esquema autoritario, vertical, en el que todos teníamos que pensar como el caudillo, sentir como el caudillo, creer que las soluciones son perfectas porque son las que planteó el caudillo. No, esto está históricamente comprobado, científicamente comprobado. Es en la diversidad, es en la libertad, es en la pluralidad cuando emergen las mejores virtudes del ser humano. La creatividad, la innovación no pueden existir en sociedades cerradas, verticales, autoritarias, jerarquizadas. Entonces defendamos nuestras libertades, defendamos nuestra democracia, defendamos el derecho que tenemos a ser como somos, a pensar como pensamos, y que no tenga nadie el poder de someternos porque pensamos distinto. Que nadie es dueño de la verdad, que la verdad se construye socialmente, que no hay verdad oficial, que la verdad del presidente no tiene por qué ser la verdad,
que todo debe ser sometido a debate, pero también que necesitamos ciertas pautas de acuerdos para que avancemos, porque si cada cual rema en su sentido, no se avanza. Entonces, en la democracia se presuponen consensos, acuerdos, darnos una visión de futuro. ¿Cómo queremos caminar como país para ser un país grande? Ya tenemos todo para ser un pueblo grande, una geografía rica, paisajes hermosos. Y nosotros debemos ser capaces, en la diversidad, en la pluralidad, en el respeto al otro, de darnos un futuro, un ¿Qué destino. les recomienda a los soldados, general? Hay que fortalecer nuestros valores. Hay que utilizar como debe ser. ¿Están avergonzados los soldados ecuatorianos? Todos los que vestimos uniforme, porque usted el uniforme lo lleva en el alma. No es una pieza de vestir. Usted me ve ahora vestido de civil, pero el uniforme es una especie de segunda piel, pues. Usted desde chico está, y no porque sea el color de la tela, porque el uniforme implica valores, principios, fundamentos, amor a la patria, voluntad de servicio. Gonzalo, cuando usted ingresa, muchacho, a la carrera, ¿qué le dice? Que usted debe estar dispuesto a dar hasta su vida por su patria. O sea, ¿cuál es la forma más pura de entrega? La del soldado que está dispuesto a dar su vida por su patria. Pero un soldado que está cobrando o vendiendo al enemigo, ese es un monstruo. Hay que extirpar estos monstruos y hay que vigilar. Que hay en buenas cantidades? Hay que vigilar, no se puede saber, hay que vigilar. Para hay que investigar. Hay que investigar a fondo. La institución tiene que ser investigada, investigarse. Claro, y los jueces y los fiscales, a quienes... Ahí se desgrana todo. Sí. Es una autodepuración primero, y no estamos hablando... Pero generalizada. Esto es, no estamos hablando solo del ejército, solo de la policía, estamos hablando de las funciones del Estado, y ahora ya vamos a entrar otra vez en campaña electoral. Cuidado los dineros del narcotráfico. Vean lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México. Campañas que se financian desde recursos de dinero sucios. Ojo a los candidatos, ojo a las campañas. Ojo a los candidatos. Porque yo no estoy hablando de memoria, estoy refiriéndome a algo que puede cualquiera leyendo los medios saber qué ha sucedido. General Moncayo, muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenos días. Señoras y señores, Fausto Cobo, ya mismo en Cadena Democracia. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio